Bueno, ya vimos en la clase pasada el... Ujú, ahí está. Ya vimos en la clase pasada el, la constitución, los elementos básicos que forman a un sistema de procesamiento de señales digitales o a diversos sistemas de procesamiento. Y pues debo aclarar que estos elementos, aquí los estoy recorriendo rápidamente, sumador, multiplicador, retraso. Estos elementos se llaman, o me refiero a ellos, o nos referimos en general a ellos como los elementos básicos, no porque existan más que son más complejos, sino más bien porque son los bloques de construcción, la base sobre la cual se construye cualquier elemento de procesamiento de señales digitales. Entonces a eso viene el término de básicos, ¿no? No quiere decir que falten más. Eh, Particularmente en la teoría de procesamiento de señales digitales con múltiples tasas, se alude a otros dos componentes que son upsampler y downsampler. Pero esos también se pueden construir en términos de lógica combinacional más registros. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Entonces ya tenemos los elementos con los que vamos a construir nuestros sistemas de procesamiento. Y entonces pues ya vamos hacia los sistemas. Entonces pues los sistemas de procesamiento de señales digitales son aquellos que van a cambiarle las características a la cadena de datos de entrada, al stream de datos de entrada y va a sacar un stream de salida diferente que tiene algo que ver con la entrada pero pues realzado, mejorado con ciertas características, ¿no? El primer elemento, el más probablemente el algoritmo más importante y útil que siempre se representa, que se presenta, pues es el filtro digital o los filtros digitales. Entonces, fíjense interesantemente, aquí sí le puse las llavecitas. Yo dije que iba a no usarlas, pero en este caso sí le puse las llavecitas. Para dar a entender que llega un stream de datos y sale un stream de datos. O una cadena de datos, ¿no? Entonces, la secuencia de números. Entonces los filtros digitales pues son sistemas que reciben una señal digital, una cadena de datos en el dominio de interés, usualmente el tiempo. Puede ser el tiempo, o sea, una señal generada directamente por un convertidor de analógico a digital que está pasando a una señal que va variando en el tiempo. O puede ser una imagen almacenada en una memoria que está fluyendo para ser procesada. En ese caso, pues la imagen realmente fue muestrada, pero no tenía nada que ver con el tiempo. Pero bueno, en términos generales, pues es eso, ¿no? Una cadena de números que llega y entonces se produce una nueva señal digital en el mismo dominio, en el dominio en el que venía. Básicamente el filtro digital hace esa referencia en su concepto, hace esa referencia de decir, si tú tenías una señal que venía en el dominio tiempo, lo que vas a obtener son muestras nuevas que también están en el dominio tiempo y que tienen características diferentes de la señal de entrada. Entonces, si tú tienes una señal que era en el dominio espacial, como una imagen que fue llegando segundo a segundo o muestra por muestra, fue llegando al sistema, vas a obtener otra imagen en ese mismo dominio, en el espacio, en coordenada horizontal y vertical, con nuevas características. Entonces, es en el mismo dominio. A eso hace referencia un sistema, un filtro digital. Dice la nueva señal pues tiene características mejoradas o más deseables o realza algunas cosas. Eso se hace digitalmente porque ahora ya tenemos una secuencia de números y ya podemos trabajar con ellos, con estas herramientas analíticas que hemos visto. Ya podemos identificar sus frecuencias, ya podemos contrastarla con otros dominios, por ejemplo con el dominio de las frecuencias, utilizando señales exponenciales complejas y así, ¿no? Entonces, pues ese es un filtro digital, es esto de aquí. Entonces se puede observar cómo el filtro digital responde a varios impulsos proveyendo información únicamente sobre el sistema. Es decir, se puede observar dándole a este filtro una serie de deltas de Kronecker. Aquí tenemos el ejemplo de una delta de Kronecker, tal cual existe en el tiempo cero y entonces se le aplica una de estas
y el filtro responde, el sistema devuelve algo, una secuencia de números, y después es esta de aquí, y después este zoom fue un accidente, no, no crean que aquí está, sino que me equivoqué aquí al dar clic. Ok, y entonces se puede mover la delta de Kronecker. Voy a usar este lápiz. Se puede aplicar otra delta de Kronecker o otra delta, ¿cómo se llamaba? Otro impulso. Por ejemplo, en la posición 2, en el índice 2, nos esperamos dos muestritas y le mandamos un impulso. O esperamos a que el sistema se estabilice y deje de mandar algo. Y ahora nos esperamos y mandamos en la muestra 2, en el instante 2. Y a ver ahora qué responde. ¿De acuerdo? Entonces podemos poner impulsos en diferentes índices de tiempo. En diferentes índices de tiempo podemos poner impulsos y observar qué cosa responde el sistema. ¿De acuerdo? Entonces eso es una manera de caracterizar a estos sistemas. Perdón. Ahora sí. Características importantes de estos sistemas, y estas características pues son útiles porque permite simplificar el análisis y simplificar también el diseño de los sistemas. Es cuando el sistema es shift invariant o time invariant y cuando el sistema es lineal. Ahora bien, vamos a ver esas definiciones. El sistema es time invariant. Ustedes se acuerdan que dijimos time, o a veces dijimos, en otra clase mencioné que también se usa el término shift para ser un poco menos estricto, más general en el desplazamiento sobre los índices, sin realmente considerar que se trata de tiempo. Pero pues como vemos está muy relacionado con el tiempo. Así que muchos autores, yo me considero entre ellos, que hemos optado por referirnos a este eje como tiempo y como muestras indistintamente, ¿no? Entonces el filtro se le llama time invariant o shift invariant, haciendo referencia a este desplazamiento sobre el eje horizontal. Si cuando se cambia el instante donde los impulsos se ocurren o se dan de esos impulsos, resulta siempre en la misma respuesta del sistema, con el respectivo retraso que el sistema tiene para responder. Es decir, si nosotros le damos un impulso 1, una delta una delta de Kronecker, o un impulso con valor 1, ¿no? Una señal de impulso en el instante 0, y nuestro sistema responde con estos 5 valores: H0, H1, H2, H3, H4 y 0, y ahí termina. Y después nosotros hacemos otra prueba y ahora le damos el impulso en el índice 2, y entonces ahora nuestro sistema responde en el índice 2 y nos da exactamente los mismos valores: H0, H1, H2, H3, H4. Y ahora nosotros le damos el impulso en el índice 5 y entonces él responde en el índice 5, pero nos entrega la misma respuesta. Si eso ocurre, entonces el sistema es shift invariant. No es sensible a este desplazamiento de los impulsos de entrada. Entonces a eso se le llama shift invariant o time invariant, haciendo referencia a que este eje fuera tiempo. Entonces yo me voy a referir como time invariant. Entonces, si cambiar el instante donde ocurre el impulso, resulta siempre en la misma respuesta, solo con el retrasito que le toma, porque nos retrasamos en mandarle la señal, pues él se retrasa en responder. Pero fuera de eso responde la misma cosa. Entonces es un sistema time invariante en el tiempo. Ahora bien, otra definición más, que es un sistema lineal. Ahora bien, esta definición es cómo se considera un sistema que se le llame time invariant, pues debe cumplir con esto que dijimos. Ahora, a un sistema que se le llame lineal debe cumplir con estas características. Primero, que produzca una salida que es Y1 más Y2 desde una entrada X1 más X2, donde Y1 es la salida que se produce para la entrada X1 y Y2 es la salida que se produce para X2. ¿De acuerdo? O dicho de una manera más simple, vamos a usar este espacio para escribir.
si nosotros tenemos a nuestro sistema, aquí está nuestro sistema, aquí está nuestro sistema, y entonces le aplicamos x1, la señal x1 de n, y él responde y1 de n. ¿De acuerdo? Y entonces ahora le aplicamos y2, x2, perdón, x2 de n, otra señal diferente, y él responde, para esta responde con esta señal que etiquetamos nosotros como y2 de n. ¿De acuerdo? Y entonces ahora nosotros a ese mismo sistema, ahora le metemos x1 de n más x2 de n. ¿De acuerdo? Y saca exactamente la suma de las dos, y1 de n más y2 de n. ¿De acuerdo? Entonces es un sistema que es lineal, porque está respondiendo linealmente a cada una de sus impulsos o de las señales de entrada. ¿De acuerdo? Esa es la primera característica que se menciona ahí, que dice produce una salida y1 más y2 desde una entrada x1 más x2 cuando y1 es la salida producida por x1 y y2 la salida por x2. ¿De acuerdo? O sea que no se altera la salida, y que también produce una salida a por yn desde una entrada a por xn. Es decir, aquí vamos a poner, borramos esto. Aquí, y nosotros tomamos una señal aquí. Y nosotros aplicamos una señal x de n y él responde como y de n, y luego nosotros multiplicamos esta por a y la volvemos a aplicar y aquí sale por a también, o sea se transfiere ese mismo valor, no le pasa nada. El hecho de que nosotros escalemos aquí no le cambia los valores aquí desproporcionalmente, sino que lo hace exactamente igual. Entonces esa es una propiedad de linealidad. Cuando cumple ambas características, cuando cumple ambas cosas, entonces se trata de un sistema que es lineal. Entonces, cuando cumple ambos, tanto el escalamiento como la superposición de aquí, ¿de acuerdo? Que responda exactamente igual, digámoslo así, ¿no? Entonces esa es la característica de linealidad. Y ahora un sistema LTI, Linear and Time Invariant, es un sistema que cumple las dos cosas, ¿de acuerdo? Un sistema que cumple tanto que sea lineal como que sea invariante en el shift o invariante en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces a ese se le llama LTI, que cumple pues estas tres características, ¿de acuerdo? Entonces a esos sistemas LTI prácticos se pueden describir usualmente con una ecuación en diferencias con coeficientes constantes. O sea, su manera de operar se puede definir con esta fórmula que aparece aquí. Entonces, fíjense qué significa. Significa, ahora vamos a hacer, para cada notación es una muestra sobre un valor dado. No significa toda la señal, sino una muestra. Y entonces estamos diciendo que la muestra yn escalada por un valor b0 está formada por varias muestras pasadas o muestras retrasadas. Acuérdense que esto n-1 es algo que está retrasado, ¿de acuerdo? Entonces la muestra actual es una muestra en términos de las muestras retrasadas, o sea, las que llegaron antes. ¿De acuerdo? yn-1, n-2, n- hasta n. ¿De acuerdo? Multiplicadas cada uno por estas constantes b. Si se fijan, las b acompañan a las salidas y. Y representa una salida, un resultado. Entonces el resultado actual escalado por b0, y el 0 da a entender lo actual, ¿no? Entonces la muestra actual escalada para un valor b0 por un valor b0 se forma
como la sumatoria de todas las muestras que se calcularon antes, las n muestras que se calcularon antes, cada una escalada por su propio coeficiente b, y todo eso sumado, y ese resultado se le resta a este conjunto, que es el conjunto de n más 1 muestras, o sea, desde 0 hasta n de entrada, muestras de entrada que fueron llegando desde hace n instantes hasta la actual, que es en el instante 0, multiplicada por sus correspondientes coeficientes a 0, a 1, a 2. ¿De acuerdo? Entonces, esa relación, la relación que hay entre muestras pasadas y la muestra actual, cada una multiplicada por sus propios coeficientes, cada una multiplicada por sus propios coeficientes. Y todo eso sumado, y a la vez las muestras que se calcularon antes, almacenadas, guardaditas, cada una multiplicada por sus coeficientes, todo eso sumado y restado de lo anterior, así es como se calcula la nueva muestra. ¿De acuerdo? Entonces esa es la relación que existe entre la muestra que se calcula para el instante n en términos de todas las muestras almacenadas antes y todo lo que llegó antes junto con la muestra que acaba de llegar ahorita. Fíjense que aquí no aparece 0 porque no debe haber la muestra actual, porque todavía no se ha calculado. Entonces aquí se está calculando, por eso no aparece de este lado. ¿De acuerdo? Y esto mismo aquí es en este caso, perdón, sí aparece 0, porque sí puede aparecer la muestra de entrada actual, porque es la entrada. ¿De acuerdo? Entonces, el orden de esta ecuación es n. ¿De acuerdo? Al menos debe existir un coeficiente para el enésimo. Entonces, en ese caso, pues se considera el orden n. Y ahora bien, si el sistema... ok. Si el sistema ya tiene este término, entonces se llama un sistema recursivo, porque tiene muestras pasadas, aquí están las y, dijimos que son salidas, muestras pasadas para calcular a la muestra actual. ¿De acuerdo? Entonces, si eso ocurre, nuestro sistema es recursivo. Pero si el sistema no tiene dependencia sobre sus muestras pasadas, entonces solamente tiene dependencia sobre las muestras que están llegando de entrada, pero no sobre las que calculó hace ratito. Entonces, en ese caso, nuestro sistema no es recursivo, se llama no recursivo. ¿De acuerdo? Y entonces aquí dice, para el caso especial de que Bm sea igual a 0 para todas las m excepto B0, es decir, B0 pues acompaña a la salida, así que esta tiene que existir ahí. Pero si todas las B's, desde 1 hasta en todas las demás B's, valen 0, o sea que este término no existe, estamos hablando de un sistema no recursivo. Entonces, en ese caso especial, la respuesta al impulso tiene un valor finito. Entonces, aquí hay una parte interesante sobre la que voy a profundizar en el siguiente video. Dice la respuesta al impulso. ¿Qué es eso? Entonces vamos a enfatizar con más detalles sobre la respuesta al impulso en el siguiente video. Entonces, mientras tanto, termino aquí con la explicación de qué cosa es un sistema, un filtro digital y cómo se describe en términos generales. Ya después vamos a ver su diagrama. Entonces, mientras tanto, pues terminamos.